Alguien te está mintiendo ahora mismo y su cuerpo ya te lo dijo. No con palabras. Con algo más pequeño y más honesto que las palabras, un microgesto que duró menos de un quinto de segundo antes de desaparecer, un ajuste imperceptible en la postura, una dirección específica de los pies que apunta hacia la puerta mientras la boca dice que está feliz de estar aquí. Lo viste. No lo procesaste, pero lo viste. Hay una parte de tu cerebro que lleva millones de años leyendo las señales corporales de otros seres humanos y que es considerablemente mejor en eso que la parte consciente que lleva frases, argumentos y lógica. Esa parte antigua registra, clasifica y produce intuiciones que a veces llamas corazonadas y otras veces llamas simplemente incómodo sin saber por qué. El lenguaje corporal no es un truco de lectura de mentes. Es el sistema de comunicación más antiguo que tienes disponible. Y aprender a leerlo conscientemente no es aprender algo nuevo. Es aprender a ver lo que tu cerebro ya ve. Antes de entrar en cualquier señal específica, necesitas entender el principio que lo organiza todo. El cuerpo humano tiene dos sistemas de comunicación paralelos que operan simultáneamente. El primero es el sistema voluntario, las palabras que eliges, el tono que decides usar, la expresión que controlas conscientemente cuando alguien te hace una pregunta difícil y tú decides cómo responder. El segundo es el sistema involuntario, los microsegundos de expresión facial que el cerebro produce antes de que el control consciente lo suprima, los cambios en la dilatación de las pupilas, la dirección hacia la que el cuerpo se orienta cuando no está pensando en ello, la tensión que aparece en los músculos del cuello cuando alguien dice algo que le produce amenaza aunque sonría mientras lo dice. El sistema voluntario miente con facilidad. El sistema involuntario miente muy mal. Cuando hay contradicción entre los dos, el sistema involuntario casi siempre tiene más información útil. Paul Ekman, el psicólogo que dedicó décadas a estudiar las expresiones faciales universales en culturas de todo el mundo, encontró que hay 7 expresiones emocionales básicas que todos los seres humanos producen de manera idéntica independientemente de su cultura, su idioma o su historia personal: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio. Estas expresiones son involuntarias en su aparición inicial. Duran entre 25 milisegundos y 0.2 de segundo antes de ser controladas o suprimidas. Se llaman microexpresiones. Y son la razón por la que es tan difícil mentir con la cara aunque seas muy buen mentiroso. Empecemos por la zona del cuerpo que más información produce y que más frecuentemente se subestima. No es el rostro. Son los pies. Los pies son la parte del cuerpo más alejada de la conciencia. Cuando las personas controlan su comunicación no verbal, piensan en la cara, en las manos, en la postura del torso. Raramente piensan en los pies. Por eso los pies dicen casi siempre la verdad. El principio es simple, los pies apuntan hacia donde el cerebro quiere ir. Estás en una conversación con alguien. Sus palabras dicen que está interesado, que tiene tiempo, que la conversación le importa. Pero sus pies, si puedes verlos, apuntan en ángulo hacia la salida más cercana. Eso no es una coincidencia. Es el cuerpo expresando el deseo real de la persona antes de que la cortesía lo haya suprimido. En una reunión de varias personas, observa hacia donde apuntan los pies de cada persona. Las personas cuyos pies apuntan hacia el centro del grupo generalmente están comprometidas con la conversación. Las personas cuyos pies apuntan parcialmente hacia afuera, hacia una puerta, hacia un pasillo, están físicamente presentes pero mentalmente ya están en otro lugar. Cuando alguien entra a tu espacio y sus pies apuntan hacia ti, hay interés genuino. Cuando alguien habla contigo y sus pies gradualmente rotan hacia otro lado sin que la persona lo note, la conversación está terminando en su cabeza aunque las palabras todavía continúen. El torso funciona según el mismo principio que los pies pero con una especificidad adicional. El cuerpo protege sus órganos vitales. Cuando una persona se siente cómoda, segura y abierta en una interacción, el torso se orienta completamente hacia el interlocutor, sin barreras. Cuando una persona siente amenaza, incomodidad o el deseo de cerrarse, el torso crea barreras, brazos cruzados, objetos sostenidos frente al pecho, el cuerpo girado en ángulo que protege parcialmente los órganos del pecho y el abdomen. Aquí está el matiz que frecuentemente se malinterpreta. Los brazos cruzados no significan siempre defensividad o negatividad. Significan que la persona está creando una barrera. El significado de esa barrera depende del contexto completo. Una persona que cruza los brazos en una habitación fría puede simplemente tener frío. Una persona que cruza los brazos inmediatamente después de que alguien dice algo específico está reaccionando a ese algo. El lenguaje corporal no se lee en señales aisladas.
Se lee en clusters, en grupos de señales que aparecen juntas y en cambios, en la diferencia entre cómo estaba el cuerpo antes y cómo está ahora. Un cambio en el lenguaje corporal es siempre más informativo que una postura estática. El rostro es el libro más complejo y más rico en información del cuerpo humano. Tiene más de 43 músculos. Muchos de ellos no pueden controlarse voluntariamente de manera aislada. Se activan en combinaciones específicas que producen expresiones específicas y que son extremadamente difíciles de simular con precisión si la emoción subyacente no está presente. El ejemplo más conocido es la sonrisa. Hay un tipo de sonrisa que puedes fabricar cuando quieres y que involucra principalmente el músculo cigomático mayor, el que levanta las comisuras de los labios. Y hay un tipo de sonrisa que no puedes fabricar fácilmente, la que los psicólogos llaman sonrisa de Duchenne, que involucra además el músculo orbicular del ojo, el que produce las arrugas características en las esquinas externas de los ojos y eleva ligeramente las mejillas. La sonrisa de Duchenne solo se produce de manera natural cuando la persona experimenta alegría genuina. Se puede simular, pero requiere un esfuerzo consciente que la mayoría de las personas no realiza en interacciones naturales. Observa las sonrisas que recibes. ¿Llegan a los ojos? ¿Producen esas arrugas ligeras en las esquinas externas? ¿Elevan las mejillas de manera que los ojos se entrecierran levemente? Si la respuesta es sí, la sonrisa tiene componente emocional genuino. Si la sonrisa queda limitada a la boca mientras los ojos permanecen neutros, es una sonrisa de cortesía, de desempeño social, perfectamente válida como herramienta de interacción pero diferente de la expresión de alegría real. Las pupilas son la señal más difícil de controlar y la que más información produce cuando es posible observarla. Las pupilas se dilatan ante la luz reducida, eso lo sabes. Pero también se dilatan ante la atracción, el interés genuino, la excitación cognitiva, el procesamiento de información que el cerebro encuentra relevante o estimulante. Y se contraen ante el disgusto, la aversión y el rechazo. En condiciones de iluminación constante, los cambios en el tamaño pupilar reflejan directamente el estado emocional y el nivel de interés de la persona. No puedes controlar tus pupilas. Nadie puede. El polígrafo, el llamado detector de mentiras, mide variables fisiológicas involuntarias, presión arterial, frecuencia cardíaca, respuesta galvánica de la piel. Las pupilas hacen algo similar pero sin cables y sin instrumento. Cuando hablas con alguien y sus pupilas se dilatan mientras te escuchan, hay interés. Cuando se contraen en respuesta a algo que dices, hay rechazo o aversión aunque las palabras no lo confirmen. La distancia a la que puedes observar las pupilas de otra persona en una conversación normal limita la aplicación de esta señal. Pero en interacciones cercanas, en conversaciones uno a uno, en contextos de intimidad, las pupilas revelan constantemente lo que la persona preferiría no revelar. Hay una señal específica que indica mentira o incomodidad con más consistencia que la mayoría. Es el tocarse. Cuando una persona siente estrés, ansiedad, o está produciendo información que no corresponde completamente con su experiencia interna, el cuerpo busca autotranquilizarse a través del tacto. Los gestos de autotranquilización más comunes son, tocar o frotar el cuello en la zona de la nuez de Adán o justo debajo, en las mujeres frecuentemente aparece como tocar la base del cuello o ajustar collares, tocarse la cara, especialmente la nariz, las mejillas o la zona bajo el labio, frotarse las manos entre sí, tocarse el lóbulo de la oreja. Estos gestos no son señales de mentira en sí mismos. Son señales de incomodidad. La incomodidad puede deberse a una mentira. Puede deberse también a ansiedad ante el tema de conversación, a incertidumbre sobre la respuesta correcta o a cualquier otra fuente de estrés en ese momento. El valor de estas señales está en el momento en que aparecen. Si alguien estaba relajado y cómodo durante la conversación y de repente empieza a tocarse el cuello cuando se le hace una pregunta específica, esa pregunta específica produjo la incomodidad. El cambio es el dato, no el gesto aislado. ¿Cuántas señales de este tipo has pasado por alto en conversaciones recientes? La orientación de los pies. Los cambios de postura. Las sonrisas que no llegan a los ojos. Esta pregunta vale la pena porque cambia cómo escuchas a partir de ahora. Existe un concepto que organiza toda la lectura del lenguaje corporal y que impide el error más común de quienes empiezan a prestarle atención. Se llama línea de base. La línea de base es el comportamiento habitual de una persona específica en condiciones de neutralidad. No el comportamiento humano promedio. El comportamiento de esa persona cuando no está bajo estrés, cuando no está procesando algo emocionalmente difícil, cuando simplemente está siendo ella misma en un momento ordinario.
Hay personas que cruzan los brazos de manera habitual porque es su postura cómoda. Si siempre cruzan los brazos, el cruce de brazos no es informativo en ellos. Hay personas que tienen contacto visual reducido de manera habitual porque así son. Si siempre evitan el contacto visual, la evitación no indica nada en el contexto de una conversación específica. El lenguaje corporal solo es legible contra la línea de base de esa persona. Las desviaciones de la línea de base son las señales. Esto requiere observar a las personas durante tiempo suficiente para establecer esa línea de base antes de intentar interpretar sus señales en momentos de mayor carga emocional. El error de los principiantes en lectura del lenguaje corporal es intentar leer cada señal de cada persona como si hubiera un diccionario universal. El hábito de los expertos es primero observar, primero establecer la línea de base y después notar las desviaciones. Hay una habilidad que la mayoría de las personas no asocia con el lenguaje corporal pero que es inseparable de él. La capacidad de producir el lenguaje corporal correcto en tus propias interacciones. No para manipular. Para comunicar con precisión lo que realmente quieres comunicar. Amy Cuddy, psicóloga de la Universidad de Harvard, investigó durante años los efectos del lenguaje corporal sobre la percepción que otros tienen de ti y sobre tu propio estado psicológico. Sus hallazgos, aunque han generado debate en la comunidad científica en cuanto a los mecanismos hormonales específicos, documentan algo consistente en la experiencia de las personas: adoptar una postura de expansión, de apertura corporal, de ocupación del espacio que genuinamente te pertenece, cambia la calidad de la presencia que proyectas. No es actuación. Es alineación. Cuando tu postura corresponde con la confianza que quieres proyectar, cuando tu contacto visual corresponde con el interés genuino que sientes, cuando tu orientación corporal hacia la otra persona corresponde con la atención que le estás dando, hay congruencia. Y la congruencia es exactamente lo que las personas leen como autenticidad. La incongruencia, el cuerpo diciendo una cosa mientras las palabras dicen otra, es exactamente lo que las personas leen como algo que no encaja, aunque no puedan nombrarlo. El punto donde todo esto converge es más simple de lo que parece. El lenguaje corporal no es una técnica de detección de mentiras. Es un sistema de comprensión de estados internos. Cuando lees el lenguaje corporal de alguien, no estás accediendo a verdades ocultas que esa persona preferiría mantener secretas. Estás accediendo a su experiencia emocional en tiempo real, al estado de su sistema nervioso en ese momento, a la información que su cuerpo produce de manera automática y que sus palabras pueden o no estar reflejando con exactitud. Esa información te permite responder a la persona real que tienes delante, no a la versión de esa persona que sus palabras están presentando. Te permite notar cuando alguien dice que está bien pero no lo está. Te permite notar cuando alguien dice que no le importa pero sí le importa. Te permite notar cuando la conversación que estás teniendo con las palabras es diferente de la conversación que estás teniendo con los cuerpos. Y esa diferencia, una vez que la puedes leer, cambia la calidad de cada interacción que tienes. No porque de repente veas lo que los demás intentan ocultarte, sino porque finalmente estás prestando atención al sistema de comunicación más antiguo, más honesto y más continuo que los seres humanos tienen. El que nunca para. El que habla incluso cuando nadie está escuchando. El que llevaba años diciéndote cosas que no sabías que estabas recibiendo. Hasta ahora.